Carlita de mi corazón, por estar siempre al pendiente con nosotros. Hoy andamos muy guapos, señores, y ahorita en la hora del cafecito vamos a ponernos más guapos porque vamos a tocar un tema muy importante y quiero invitar también a que nos acompañe. Ya está listo nuestro primer panelista, Daryl Gabo, nuestra segunda panelista, Samantha Molina, nuestro tercer panelista, Yader Yamu, y también vamos a invitar a nuestra cuarta y quinta panelista, a Karen Villalobos Macfield y a Carla González para que nos acompañen. Dayana, bienvenida. Vamos a hablar, damos la bienvenida a las chicas que pasen, por favor, acomódense en el sofá, mis Invitamos niñas a preciosas. nuestra... Por aquí, Winnie Pooh, por no hay Winnie favor. Pooh. Hoy no hay Winnie Pooh. A ver, sentate, amor, tranquila. Hoy Vamos no a hay hablar. Winnie Pooh hoy. Aquí, muchachos, un tema importante que vamos a hablar en la hora del cafecito es sobre la propina voluntaria cuando hacemos uso nosotros de los servicios de restaurantes, comiderías o también puede ser, señores, en momentos de aquellos lugares, puede ser una refresquería, cualquier servicio que vayamos a brindar. Este tema yo sé que va a ser de mucho interés porque vamos a conocer las opiniones de cada uno Y de bastante ustedes. controversial, pero antes de comenzar, Olman, discúlpame. Fíjate que les voy a dar un dato curioso, es que hoy amanecí leyendo y con ganas de estudiar, entonces... ¡Me encanta! Yo quiero contarles que la palabra propina viene del griego que significa pro, antes y pina, beber. O sea, Sí. antes de beber se da un pago o una donación, pero esta costumbre no se dio a cabo hasta el siglo XVII en Inglaterra, que comenzó a utilizarse en los bares y luego fue trasladado a los restaurantes y bares de Estados Unidos, lo cual ahí comenzó la controversia. Propina es antes de beber. Antes de Antes de beber. beber. Y Incluso. fue puesta como una donación para la persona que está bebiendo. Incluso. Obviamente, comencemos desde el origen, no era obligatorio, donación. Y Segundo, a eso- luego pasó a mano de los ingleses en el siglo XVII y luego se trasladó a una costumbre estadounidense. Pero aquí comenzó la controversia, ya que se hablaba que era algo sexista, racista y un tipo Xenófobo, me imagino. Entre como México y Estados humillación a las personas que no tienen mucho Me recursos. encanta ese dato que nos Ahora, te trajiste, quiero Dari. anexar- Yo no sabía que el significado de la palabra propina. La verdad es que no se me había ocurrido tampoco buscarlo. Interesante el dato. Y ahora les quiero dar otro dato más interesante. Daryl está hablando dentro de la historia dentro del siglo XVI al XVII, exacto. pero En la actualidad- anteriormente ya existía eso desde la época de los faraones en el siglo I. Los faraones acostumbraban a tener a sus coperos y a sus sirvientes y cuando ellos se sentían identificados con el copero como tal en el primer siglo antes de Cristo, ellos también le daban una bonificación como una propina de unas monedas a sus coperos y eso era adicional. Entonces cuando le daba esa propina, según la historia y lo que leí también, señor, en el siglo I, estos venían y tenían permiso de que se le daban el día libre y ellos podían hacer sus compras y todo. Entonces desde ahí incluso, desde la época del faraón al siglo XVI, siempre completamente, y es la misma, se retomó dentro O del sea tema que tal. los brothers agarran el día libre pero ya compran más. Sí, eso es Pero interesante. siento también que lo están especificando, bueno, en el caso de la explicación que hiciste, solamente a la hora de Era tomar. a la hora tomar. de tomar, se tomó Claro. a la hora de tomar. Claro. Luego de tener esa gran Luego ya los Estados Unidos Introducción. lo globalizó y lo hizo propina, en restaurantes, vamos a bares. aterrizarlo A Latinoamérica. a la actualidad, hasta el día de A hoy. Nicaragua, amor, nada En de Nicaragua. No solo en A la Nicaragua. actualidad, dijo. Ah, ok, En la dale. actualidad, o sea, es que no solo en Nicaragua, en muchos países, en todo el mundo, el sector de la propina cabe de muchos factores, señores, tanto como desde el dueño del negocio a como el mesero. ¿Por qué? Porque influye de muchas veces. Yo fui mesero, Yo también. yo fui mesero, mucho gusto. y fui empacador y hoy en día el salario es por abajo de lo mínimo en muchos de estos bares porque dependen de la propina. Exacto. Oye, Que Fíjate, precisamente digamos ese que- tema fue el que conversamos en actualidad con Alvarito de los empleados que fueron recompensados en un restaurante de comida rápida mexicana en Estados Unidos. Porque hay una ley que entró en vigencia, comentábamos en abril del año pasado. Entonces, esa ley dice que la propina tiene que ser repartida entre los meseros, excluye a los supervisores y a los gerentes. Y entonces ellos hacían lo contrario. Después de una investigación, los recompensaron. Y precisamente es por el dato que vos estabas contando, Yamu, que como el salario es bajo, ellos dependen de su propina para poder llegar a fin de mes. De hecho, Karencita, Entonces, ese punto que estás tocando y que dijo Yamu, lo podemos ver desde dos perspectivas. Una, que le estamos haciendo la bolsa al dueño, que no le quiere pagar un salario decente. Y dos, pues que lo podemos hacer como una gratificación al servicio de la persona de manera voluntaria.
Exactamente. Ahora, ¿qué voluntario, pasa sí. dentro de ellas, muchachos? Y aquí quiero destacar, porque también ahora que estoy estudiando Derecho, siempre me voy a lo que dice la ley. Carísimo. Según el reglamento número 3 de la ley 842, ratificada que la propina tiene que ser de carácter obligatorio. ¿Qué significa esto? Que, por eso dice, propina voluntaria no tiene que ser obligatoria, sino que depende de la voluntad del consumidor hacia la persona que te atiende. No obstante, la ley te permite dentro de ello que la propina vos la puedas incluir dentro de la misma factura por relaciones de estadística o de cuentas. No obstante, esta no puede ser incluida como salario, te dice en el artículo 3 de la ley 842. ¿Qué implica esto? Lo que hacen muchos bares y restaurantes es de que dentro de la propina que se saca o que se genera, lo departen y lo incluyen como salario, y no debería de ser así. Tu salario básico es fundamental y la propina es voluntaria. Ahora, existen dos formas de hacerlo en el país, en Latinoamérica. Una es de que sabemos que muchas veces cuando te incluyen la propina en la factura, la dividen. de los clientes que no dan propina. No, escuchame, a eso voy. No te da la mano, Escuchame, no, a eso voy. La propina esta muchas veces lo distribuyen porque realmente realmente es un catering completo, todo desde cocineros, desde el que está en la mesa, incluso hasta muchas veces incluyen a la persona que atiende, que limpia. Está bien porque se puede incluir, pero esto es exente al dueño y al gerente o cualquier supervisor. Ahora, ¿qué pasa en estos restaurantes realmente? Hay unos que te la imponen y vos como cliente decidís si lo pago o no. En mi caso, yo sí soy muy, dependiendo, yo sí soy bien realista, depende de la persona, cómo me trate. Entonces yo a veces, cuando ando plata o cuando ando peso ahogado, incluyo la propina porque yo sé que la gente de la cocina también se prepara. Y adicionalmente, yo le doy al mesero por aparte, a él su parte, para que, dependiendo de la atención. Pero esto no está incluido a que realmente te la vayan a incluir. Cualquier restaurante, dice la ley, que te sea obligación y que te obligue a pagar propina, cae en sanción administrativa según por la ley de ingresos. Olman, muchachos, una consulta, no sé si yo solo tengo esa curiosidad. ¿Será que existen unas normas populares para la propina? Por ejemplo, le voy a dar 3 puntos. Ajá. Dar la propina, a como dijo anteriormente Olman, conforme al trato que nos están dando. Segundo, conforme al dinero que andamos. Y tercero, aquí está una cosa chistosa. Yo vengo y pido un café que vale 40 córdobas. Ajá. No, le voy a dar 100 al mesero. No sé, no. Pero es que depende. Mira, Yo creo que va Depende, redundando de mira, lo que consumimos también, ¿verdad? Puede Fíjate ser. que yo últimamente he estado comiendo mucho fuera de la... A lo que dice mi corazón. Mira, yo he estado comiendo mucho Te daría fuera... 50 pesos. Yo he 5 estado pesitos. Yo he estado comiendo mucho fuera de mi casa, en mi apartamento aquí, y me ha tocado comer en lugares, y a veces a mí, porque por regulaciones de la DGI, como soy estoy dentro del régimen general, yo para todo pido factura, ¿no? Aunque para hacer un chicle, porque eso me permite a mí visibilizar ante la DGI realmente los ingresos que yo tengo como consultor, porque lo hago. Y hay restaurantes que me han dicho, no le puedo dar factura, y entonces vengo yo y le saco la ley, porque no me vas a dar factura. Es que lo que te dan es un voucher o solo te dicen, no, porque no puedo. Una factura Ahí te das comercial, cuenta, sí. que te das cuenta que los restaurantes están facturando con doble factura, la comercial y la membretada, y la que vos tenés que pedir siempre por cualquier cosa, ante cualquier denuncia pública o algo, es la membretada, que tenga su número RUC de la DGI y su número de imprenta, que es muy importante. De Entonces, hecho, yo me ese quedo, punto ¿por es qué súper los restaurantes? importante. Como anteriormente trabajé también en negocio, muchas veces se aplica eso de la factura comercial porque es algo que se puede alterar. Claro, De esa manera es que hasta no se es le puede válido. robar hasta el mismo dueño y al Así cliente es. de la mano. Mientras que con la membretada es un soporte que tiene que pegar con todo Con todo el talonario que tenés que ofrecer, Exacto, hay una categoría sí. y una cifra A ver, como tal. otro de los factores, pero no, a que hablen las muchachas. Adelante, No, Samantha. Sí, no me han dejado hablar, qué barbaridad. Me Ustedes hace se la la vida, guitarra. pobrecita. Es que ¿saben por qué hablamos mucho? Porque siempre ustedes las mujeres le dejan la propina al varón. No, vos. No, ¿Y mentira. usted? ¿Qué comentario? No, la verdad, yo he tenido dos experiencias. Voy a comentar una. Solo 2 veces ha dado propina. Yo he dado propina si me tratan bien. Si no me tratan bien, lo siento mucho, pero no lo voy a hacer porque veo que no hubo un buen servicio y entonces para Pero si te dar- trata bien y te sirve mal. No, si me trata bien y me sirven bien, yo les doy una propina y soy bastante consciente porque a veces hasta entro en conversación con la persona que me está brindando el servicio y hasta no lo llamo por mesero, no, le pregunto, muchacho, ¿cómo te llamas? Muchacha, Joven. ¿cómo te llamas? Sí, sí. Exacto, porque no me gusta ser tan así, Tan tajante directamente, Ajá, si no, y eso exacto. cae Sí, mal. Y yo eso es realmente. feo entiendo que también, están sí. trabajando y a veces yo sé el trato que ellos pueden recibir porque yo también he servido, yo Incluso, fíjate tuve esa que... experiencia. Espérame, Claro, antes. amor.
Y lo otro, yo una vez tuve la experiencia de que eso en la factura de poner la propina me salió una vez alteradísima. Eso sí en Córdoba, ¿qué vas a decir? Y me quedé, ok, dije yo, si solo lo pedí peor un que postre. ni se lo dan a la persona que me atendió, lo ¿Verdad? reparten entre todos. Entonces yo veo eso no tan correcto. Ahora, la ley 842 te dice que la propina va acorde a tu consumo como tal. No es de que si pediste un café te van a poner 100, no, si el café Ah, vale ya 40 viste que- córdobas, ya viste que- si el café vale Exacto. 40 córdobas te puede decir la propina, te puede poner 10 córdobas. Por 5 comprar un córdobas, caramelo de dependiendo, menta, está bien. Y eso es bueno, pero no te puede alterar la cifra. Ahora, ¿qué pasa con algunos restaurantes, señores? Y aquí donde entra directamente, y era una de las denuncias que hacía, y lo voy a decir directamente a través de, aquí está el consejo, trabajadores de alimentación, agroindustria y turismo en Nicaragua. Muchas de las quejas era porque venían realmente estos señores y la propina se la quedaban ellos y no le daban. Entonces falsificaban de las cosas y lo entonces decía, ¿cómo voy a hacer yo para generar? Porque realmente, a ver, ¿cuánto puede gastar que le pagan muchas veces a algunos lugares? Dependiendo también la calidad y la estrella que tenga cada restaurante, la categoría. Por ejemplo, un comedor sencillo, a veces, por ejemplo, a un restaurante, a veces yo me quedaba sorprendido. Un mesero le daban 50 córdobas al día, 100 córdobas al día. ¿Qué hacemos en la actualidad al día con eso? Y bien mal matado, muchachas. De pie Sí. todo el día. Claro, Atendiendo meseros, cansado. atendiendo diferentes características y caracteres de los Yo, comensales. gracias a y Dios, todo cuando lo fui demás. mesero me Mira, iba con 1000 córdobas al fuiste día. mesero. Claro. Bueno, mira, yo Ganaba creo... rico. A ver. Qué bárbaro. Entonces, estás mostrando el otro lado. Claro. Bueno, yo creo de que, bueno, como ustedes están comentando que han tenido la experiencia también de trabajar como mesero, cuando vos llegas a un lugar te tenés primero que poner a pensar, los que te atienden son personas. Siento que a veces también hay gente que es demasiado como grosera con ellos. Es un trabajo, creo que es bajo presión. Digno de no se admiración sabe, también. sí, no se, o sea, uno llega, se sienta y podría ser que a veces no son tan... no podrían ser, no voy a decir que no son tan amables, sino que tal vez son un poquito más cerrados, pero claro, andan cargando 1000 cosas. Fíjate que yo siempre me quedo pensando en eso, te atienden tal vez de la manera más amable y andan cargando 1000 cosas. Claro. Eso es algo que pasa. Y Claro. no sabemos Por lo general. cuántas asignaciones tienen en el lugar donde trabajan, La porque presión no solamente, Ahora, exacto, no solamente te va a ir ahora a miren servir, a atender. una de las quejas que brindaba siempre los trabajadores de la alimentación, con la ley. agroindustria y turismo y comercio, era algo muy Vamos a importante. Es que cambiar tiene que de ver, ninja. es que muchachos, tiene que ver Aprendiendo tiene con que la ver ley. con la ley. Miren, algunos restaurantes saben qué hacen. Ajá. Pasa en los restaurantes, en los lugares que accidentalmente se puede quedar un vaso, un plato, Se lo cobran. o se pierde, qué sé yo, o hay gente que también es cleptómana y se lleva hasta los cubiertos y se lo cobran al mesero. Yo he estado en esa situación y Exacto. ¿sabes lo que hago? Se lo pago. Sí. Porque tal vez yo vi cómo fue el asunto, entonces yo digo, no, ahí déjalo, tranquilo, mételo en mi cuenta. Y me yo lo he decía, hecho. Reineri, pero ¿cómo nosotros podemos, le decía tras de cámara, cómo nosotros podemos visibilizar cuando es un accidente y cuando es agrede? Es que si es agrede, estoy de acuerdo intencionalmente que lo pagué, Sí. porque fue algo como que yo agarré esto Sí, y le haga es aquí, cierto. señores, Ha bangán. pasado y Pero es yo estoy con el horrible. corre, entonces Se ponen hasta eso nerviosos influye, los pobres trabajadores. Y estaban perdidos su empleo. Entonces, Sí. ahora yo les digo otra cosa. Váyanse a Estados Unidos, vamos a ver si en Estados Unidos realmente, que es un país súper mega desarrollado, un mesero te puede demandar porque por todas estas situaciones como lo miramos en actualidad, en todos los sentidos de la palabra, Sí, dependiendo de la empresa, lo que algún nosotros queremos comentario valer eso. sexista, racista. Descuido, Señores, y justamente. también hay dos factores Gracias, que mi también vida. influyen sobre la propina. En lo personal, cuando a mí me atienden bien y la propina viene incluida en la factura, yo lo que hago, no pago la Retirarlo. propina y se Retirarlo la de doy la personalmente factura. a Claro, él. sí. También A yo él, he mira, hecho aquí eso. está. Yo Este he es hecho para eso. vos. Y también un error que comente, mucho pasa en estos lugares y más acá en la capital, perdón, es que los meseros se van por la distinción de cómo llegar vestido, te atienden. Ah, Si miran sí, que sí. llegas bien Oh. vestido, Por eso. te No, y a atienden veces bien. pasa de que te pasan ignorando toda la noche y ustedes llegan al descaro al final de la noche. No me da Fíjate que eso propina. me pasó, propina. fíjate que eso Digo, me pasó. ¿qué? Bueno, me ha pasado. Eso me pasó en León, en un restaurante. Eso me pasó en León, casualmente, muchachos, en un bar-restaurante famoso en León, que no voy a mencionar su nombre, queda ahí por la facultad donde yo estudio. Así que lo están publicando en sus redes. Ya está, va a decir el color, seguro. No, fíjense que Yo lo voy a decir en mi llegué red, a color almorzar blanco. sofocado. Era media hora y no me habían atendido. ¿Y yo qué hice? Dije yo,
Adiós, Nos señores, vemos. para jamás volver a venir en ese sentido. Y Sí, había se lugares. abrazan había también lugares. lugares que no llegan Ah, a no sé, atender. no lo puedo Sí, decir. lo No puedo decir. Bueno, Pobres de el León y todos me Bueno, pues yo sí atendieron lo voy a súper decir, del lo voy a decir. segmento El de la vivero en hora León. del No me gustó su Oh, atención. eso, Ya eso, dejemos eso. las leyes a Jamás. un lado, ya calmemos. Bueno, en conclusión, En conclusión, señores, voluntaria. recuerden que la Es voluntaria. propina es voluntaria. Cualquier Es cosa, voluntaria. usted puede citar la ley 842 con sus reglamentos en el artículo 3. Ahí sale realmente Eso. qué es lo que tiene que seguir. Pata de ley, Ah, ya. como tal. Próximamente, el segmento Susisa con la ley. Si usted Olma May. quiere, puede pagar lo que sale en la factura y si no quiere pagar lo que sale en la factura, usted le dice, no, quítenme la propina voluntaria en la factura, se la voy a dar al Dice la mesero. ley Ya 8. saben. Todo Dice mi amigo derecho, Olman que la es ley su 8. dinero. Usted está trabajando, sudando para que gane su propio dinero y hacer lo que usted quiera con Así su es. dinero. también si llega Olman no le hablan porque no da propina. Como no, señores, y recuerde, la cordialidad depende mucho de los valores humanos que usted se ha inculcado. Usted puede tener dinero, pero si no es cordial y no es feliz, de nada le Y sirve. no, y también hay que tener mucha es. empatía. Claro. Mucha empatía con el mesero. Así es, señores. De esta manera nosotros no nos vamos, pero yo sé que otro que sí nos atiende de mil maravillas. Es más, Y no le dejas propina. no le dejo propina, pero le dejo mi corazón y mi alma. Es de mi Pero querido ya Chexito consumir, Silvia hay que Arévalo. ¿Acaso que con el corazón va a pagar la luz?